¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva semana aquí en Fuera de Rutina. Como siempre estamos en Somos Salta y Jujuy todos los lunes a las 11 de la noche para acompañarlos en este final de día y para que terminen de alguna manera siempre con una entrevista que va un poquito más allá de lo que hablamos siempre, de lo que se cuenta siempre buscando un lado B de alguna manera de los invitados que tenemos. Saben también que si por ahí, por algún motivo, no pudieron verlo cuando salimos en directo en Somos, también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, en @chequenaguati, en mi canal personal. Ahí subimos siempre también todos los videos de nuestras entrevistas para que no se pierdan de nada. En nuestras redes también nos pueden estar siguiendo, en @fuera de rutina, en Instagram. Ahí estamos también para seguir conectados más allá de este encuentro diario, de una vez por semana, de 1 hora por semana, también ahí en las redes para siempre estar al tanto con ustedes de todo lo que va pasando durante nuestro programa y después de nuestro programa, con esas cosas más jugosas que van quedando quizá de cada entrevista. Hoy vamos a tener aquí en nuestro programa a un invitado con el cual vamos a hablar de muchos temas, porque muy variada viene siendo desde sus inicios su vida profesional. Estamos hablando del doctor Abel Cornejo. Lo relacionan seguramente muchos de los que lo conocen con la justicia federal en su momento, la justicia provincial también después, con el Ejecutivo en su rol de ministro de Seguridad, pero también es un eximio historiador y muchas veces haciendo hincapié, por supuesto, en la historia del máximo héroe de los salteños, el general Martín Miguel de Güemes. Así que de todo eso vamos a hablar con el doctor Abel Cornejo hoy en una entrevista que no se la pueden perder, muy rica en todos los aspectos de su vida y en todo también los aspectos de la historia que también vamos a indagar con él. Y por supuesto, se va a someter, como siempre, antes de finalizar nuestro programa, nuestro último bloque, a las preguntas al hueso de quien nadie salva aquí cuando vienen al living de Fuera de Rutina. Así que vamos con la presentación y venimos con la entrevista al doctor Abel Cornejo. Muy bien, ahí estamos para empezar. No lo aclaré al iniciar el programa. Pido perdón por algún problemita que tengo en la voz, fruto de un virus respiratorio, como muchos estamos pasando en esta época de frío, del cual estoy saliendo, pero acá poniendo el mejor esfuerzo para no dejar de lado el programa y seguir cada semana con Fuera de Rutina. Ahora sí, nos acompaña aquí en nuestro living el doctor Abel Cornejo. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Bueno, es un gusto y un placer que nos acompañe y bueno, va a ser, tenemos mucho tiempo, variadito y de todo lo que vamos a hablar. Seguramente nos va a quedar igual preguntas por hacerle porque, bueno, siempre queda algo en el tintero, ¿no? Así que bueno. Así será. Pero como siempre empezamos indagando en la vida de cada uno de nuestros invitados y en este caso, bueno, en su vida con el derecho, ¿no? Con la abogacía. Ajá. ¿Cómo empezó todo? Yo la verdad que creo que si volviese a nacer, volvería a ser abogado. Es decir, que no se equivocó en la elección. No, yo siempre tuve una vocación muy fuerte, una vocación por la justicia. Después fue perdiendo un poco, pero desde muy joven yo quería ser abogado y quería ser juez. Ajá. Y siempre en bromo que si volviese a nacer me gustaría volver a ser juez de primera instancia. Es el lugar donde realmente se vive la justicia, ¿no? Claro. Mucho más que en la corte o en cualquiera de los otros lados. Y bueno, tengo un gran recuerdo porque yo he trabajado y he estudiado en la ciudad de Buenos Aires. La UBA. En la UBA, otro lugar que si tuviese que volver a nacer también volvería a estudiar en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires es una escuela de vida. He tenido, no solamente por todo lo que uno aprende del mundo real, que es el mundo del derecho, se ve absolutamente de todo,
Claro. Sino también por el nivel de profesores que tiene la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Una universidad que realmente es un orgullo argentino. Y en ese momento, cuando usted se fue a estudiar, ¿ya estaba la carrera acá en la Católica en Salta? Ya. ¿Y por qué decidió no hacerlo acá? Porque mi padre, que vivió gran parte de su vida en Buenos Aires, él era otro amante de la Universidad de Buenos Aires, y mi abuelo también se recibió en Buenos Aires, vivió toda su vida en Buenos Aires. Nada más que ahí ya rompí el molde porque ellos eran ingenieros civiles. Claro. Y yo soy la oveja negra. ¿No había antecedentes de abogado en la familia? Sí había antecedentes de abogado, pero era como que estaba dividido por ramas y a mí me tocaba ser ingeniero. yo quería ser abogado. Y ahí cortó. Yo soy abogado aparte porque tuve una enorme admiración por un tío abuelo mío, por el doctor Atilio Cornejo, que fue, historiador, miembro de la Academia Nacional de la Historia y demás, y él desde chico me decía ingenierito a mí. Mira. Y sin embargo yo he sido abogado porque para mí él era, tenía la fama, no sé si habrá sido cierto, ¿no?, que nunca había perdido un juicio, ¿no? Y un estudioso del derecho y un personaje legendario. De hecho, hay un museo que lleva su nombre. Así es, la Biblioteca Provincial, y ha sido yo nunca en mi vida he conocido una memoria igual a la de él, ¿no? Era un personaje así, increíble. Qué bárbaro. Y ahí está la influencia. Entonces. Ahí está la influencia, sin ninguna duda. Bueno, terminó la universidad. Yo terminé la universidad estudiando en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 6 de la Capital Federal, era empleado ahí. Claro. Y después, primero me nombraron secretario en Buenos Aires y a la vez de eso me contrataron como secretario en Salta. Entonces yo quería volverme a Salta, me volví como secretario del Juzgado Federal de Salta, ahí hice el doctorado en ciencias penales, libre, y después, fui defensor oficial federal y después juez federal, muy joven a mi forma de ver. Eso le iba a preguntar, porque tenía 30 años cuando fue designado juez federal, ¿o no? Cuando me dieron el acuerdo, 29 y 30 29. Cuando fue juez federal. Pero hay que ser autocrítico en la vida, ¿no? Ahí sí que si yo volvería a vivir, hubiese seguido mucho más el consejo de mi padre, ¿no? ¿Cuál era? Mi padre, que ha sido una persona muy reflexiva, como todo ingeniero que le gustan las exactitudes, claro, ¿no?, los cálculos, la ciencia exacta. La ciencia exacta, y era un hombre mucho más pausado en el razonamiento que yo. Él no quería que sea juez. Por supuesto que me apoyó, pero siempre me dijo que no había que quemar etapas, ¿no? Y yo que le encuentro razón en eso. Yo creo que la edad de un juez tiene que ser también la edad en la experiencia de la vida. Totalmente distinto como me tocó ser juez de la Corte de Justicia de Salta, claro, por ejemplo, ¿no? He tratado, por supuesto, de poner lo mejor de mí y todo, pero creo que el juez es alguien que tiene que tener vida vivida. Ajá. Mucha vida vivida. Más allá del conocimiento. Mucho más allá del conocimiento. Hay un viejo proverbio que se le atribuye a Eduardo Couture, que fue un gran jurista uruguayo, que decía: el juez tiene que ser un señor, si sabe derecho mejor, pero no señor por una cuestión elitista de señorío, sino que tiene que ser un señor porque el juez tiene que conocer mucho de la vida, claro, mucho de la gente. Y eso lo dan los años, ¿no? Los años, la experiencia. La experiencia, sin duda. Bueno, ¿y cómo fue, o en qué cosas encontró que le costó el ser juez federal tan joven? Y ser juez federal joven, por ejemplo, cuesta cuando uno es juez federal único en Salta con competencia múltiple, más la competencia electoral. Hasta el año, yo fui del 93 al 96 juez federal único, y después lo nombran al doctor Miguel Antonio Medina. Éramos dos jueces federales. ¿Se cree el juzgado número 2? Recién se cree el juzgado federal número 2. Y bueno, y entonces ahí hay todo un tema desde la relación con la fuerza de seguridad, claro, un jefe de agrupación de gendarmería, un delegado de la Policía Federal, o de la PAN, como se llamaba en ese entonces, que es la actual PSA, claro, bueno, son mucho más grandes que el juez. Entonces, claro,
a mí nunca nadie me faltó el respeto, todo lo contrario, pero no es fácil eso. No es fácil. Y además tampoco es fácil en esa juventud. Recordemos que los partidos políticos dicen que la juventud termina a los 35 años, ¿no? Claro. O sea que me quedaban 5 más 5 todavía. más de gracia. 5 de gracia. El otro tema es saberse adaptar y estar a la altura de las circunstancias en cuanto a la prudencia que hay que tener, que es tan importante en el tema de la justicia. Hay que ser mucho más reflexivo, ¿no? Y ahí yo sí quiero hacer un homenaje que siempre hago a una persona que ahí me ayudó muchísimo cuando fui juez, que fue el doctor Ricardo Alfredo Raimundín, que ha muerto no hace tantos años. El doctor Raimundín, que fue, yo decía que era un juez congénito, ¿no? Es como que nació para ser juez. Hacía un ejemplo ético y jurídico de Salta. Él, como lo fue su padre, ¿no? 2 grandes juristas que tuvo Salta. Pero el doctor Raimundín es una persona que a mí me ayudó muchísimo en cuanto a su consejo, en cuanto a consulta de temas. No es nada fácil tener todas las competencias federales para resolver, ¿no? Y bueno, y sin duda he tenido un grupo de colaboradores, que eso también es importantísimo, los secretarios del juzgado, que han sido gente que me apoyó, me puso el hombro muchísimo, y los empleados del juzgado federal. Todavía hay algunos que trabajan, ¿no? Claro, que seguimos manteniendo contacto, y que gente que realmente que muy buena y gente extraordinaria. Algunos hijos de viejos empleados del juzgado federal también. Claro. Y por supuesto, siempre tratar, como dirían los chicos ahora, de no creérsela, que es lo más importante de todo, ¿no? Si mi padre estuviese vivo, diría: nunca hay que sentirse cómodo en la silla, porque cuando uno se siente cómodo en la silla está perdido, ¿no? Claro. O sea, no ha llegado ahí, no hay que creerse que uno llegó ahí ni por mérito propio, ni porque es mejor que otros, ni por ninguna de esas cosas, ¿no? Uno llegó ahí, yo diría, por fruto del azar y porque estarían los planetas alineados o por el motivo que fuese, pero en el desempeño de la función es muy importante tener en claro que uno no es un elegido, que no ha llegado ahí por la gracia de Dios, no. Llega ahí porque hay un voto de confianza en su momento que hizo el Senado de la Nación al dar el acuerdo. Claro. Y uno tiene que honrar el cargo todos los días, a toda hora. Ahora, me imagino en ese momento, los primeros años como un solo juzgado, pero después, desde el 96 y hasta hoy, siguen habiendo solo 2. Solo 2. ¿Está saturada la justicia federal en Salta? Y la justicia federal en Salta tiene muchísimo trabajo, por eso es tan importante ese cambio que se ha hecho en el sistema acusatorio, claro, que sea los fiscales que investiguen, los fiscales federales de Salta, y el juez en lo penal sea un juez de garantía, porque igual tiene mucho trabajo el juez federal, ¿no? Claro. Hay que pensar que por lo pronto un extranjero que no quiere litigar en la justicia provincial puede ejercer el fuero de extranjería y ir a litigar a la justicia federal. Un ciudadano de otra provincia que no quiere litigar en la justicia provincial puede, por distinta vecindad, ir al fuero federal. ¿En cualquier tipo de causa? En las causas que él elija. Y de ahí tiene materia previsional, hay civil y comercial federal, todo lo que es el derecho fiscal, el derecho tributario, que es una enorme cantidad de trabajo también. Bueno, todo eso tiene la justicia federal, es mucho el trabajo que tiene. Más el juez con competencia electoral, los años electorales. Claro. Y esto sumado a los delitos de frontera, yo los llamo, bueno, que en Salta abundan, narcotráfico, trata de personas. Así y demás. Es, todo eso. ¿Tendrían que haber más jueces o mayor estructura abajo de los jueces? Tiene que haber más estructura abajo de los jueces y tiene que haber, si bien se avanzó mucho en materia de tecnología, pero la justicia no deja de ser el poder más conservador del Estado, ¿no? Le cuestan los cambios en la justicia. Por ejemplo, en Salta se implementó el expediente digital, que a mí me parece una cosa maravillosa, en la justicia provincial. Y bueno, eso también, todos esos cambios hacen a que haya una mayor proximidad entre el ciudadano y la justicia, ¿no? Si no, es como que el ciudadano la ve lejos de la justicia. Claro. Eso es importante.
Y después hay juzgados en Orán y en Tartagal. Y en Tartagal, que es más nuevo relativamente. Así es. Yo creo que deberían estar los 4 juzgados federales en la ciudad de Salta, no porque en Orán o Tartagal no es una cuestión discriminatoria, sino que ahí se confunde algo que es un debate muy importante para que alguna vez la democracia argentina tiene que hacer toda una revisión sobre el tema de la justicia. El juez no hay que confundir seguridad con justicia, ¿no? La seguridad es una cosa, la justicia es otra. Sí. Entonces, los jueces de frontera, en general, no han dado un gran resultado en este país, no solamente en Salta, ¿no? Han habido problemas en Paso de los Libres, han habido problemas en El Dorado, bueno, en distintos lugares donde hay jueces federales, cercanía de frontera. Entonces, lo que hay que hacer ahí es reforzar la seguridad. El juez tiene que tener una equidistancia entre el lugar de los hechos y lo que va a juzgar o lo que va a resolver. Por eso es tan importante también incorporar el acusatorio, porque ahí el juez ya no es el que investiga, sino es el fiscal el que investiga, claro. Y el juez tiene un control de garantía. Entonces ahí también ya cambia el tema, ¿no? Aparte, el derecho es al juez natural, el fiscal puede cambiar de roles, se pueden formar unidades fiscales, como está previsto dentro del sistema acusatorio. Claro. Que bueno, hablando de la reforma de la justicia, el sistema acusatorio en el orden federal solamente se aplica en Salta, y en Jujuy también, como ¿no? Salta y Jujuy en la misma jurisdicción de la Cámara Federal de Salta. Claro. Pero lo que pasa ahí es que eso debería aplicarse en todo el país. Se dice que se lo va a extender a todo el país, claro. Pero por ejemplo, Rosario de Santa Fe, estamos hablando que hay que cambiar recién, ahora parecería ser que se va a implantar el acusatorio, cuando ya en Salta lo tiene desde hace varios años. Sí, por lo menos 4 o 5 claro. Ya se está aplicando. Y funcionando muy bien. Entonces, bueno, esas son los cambios a los que yo me refiero, ¿no? Tienen que ser más rápidos esos cambios en el sentido. Claro. Y por ahí, esto de que los jueces no estén en zona de frontera también es para evitar, le parece que evitaría también cualquier tipo de, digamos, cercanía con la corrupción que puede llegar a intentar llegar a esos jueces. Por supuesto, y ya tuvimos el ejemplo, claro, en Salta. Exacto. Ya lo tuvimos el ejemplo. Entonces, bueno, son cosas que desde luego hay que evitar. Por eso es lo que yo insisto en que no hay que confundir justicia con seguridad, ¿no? Claro. Y en cuanto al narcotráfico, por ejemplo, que es ya pan de todos los días en Salta, el ingreso a la frontera y demás, eso también llena los juzgados. Llena los juzgados, pero en materia de narcotráfico hay otra asignatura pendiente que excede largamente lo que puede ser la jurisdicción de la Cámara Federal de Salta. Yo vengo insistiendo hace muchísimos años, en materia de narcotráfico tiene que haber un pacto federal de seguridad. Tendría que haber una sola fuerza de seguridad que combata el narcotráfico. Y además, bueno, el otro fenómeno argentino no es que hay que remover a toda la justicia, porque hay excelentes jueces y fiscales que cumplen su función. Pero, por ejemplo, en Rosario de Santa Fe, hay un libro escrito por 2 periodistas que yo lo recomiendo mucho, se llama Rosario, ¿no? Ese libro demuestra que en la causa famosa, la primera causa que se hace contra el cartel de los monos, contra los hermanos Canteros, 2 camaristas federales tuvieron que ajoñar 10 años una causa. Bueno, esos señores no pueden continuar en funciones. Claro. Esas son las cosas que hay que ir cambiando. Entonces, ¿qué pasa con el tema narcotráfico? Cada tanto se recurre a esas reacciones espasmódicas. Vamos a mandar las Fuerzas Armadas a Rosario. Claro. Vayan a preguntarle a alguien que conoce en materia de narcotráfico de Santa Fe si quiere que vaya la Fuerza Armada. Y con gran acierto se ha dicho, las Fuerzas Armadas están para la defensa nacional. Además que habría que reformar por lo menos 2 leyes, ¿no? Claro, una de ellas, la Ley de Seguridad Interior, que es de las primeras leyes que se dictó en la democracia, en el retorno a la democracia argentina. Las Fuerzas Armadas pueden integrar fuerzas multinacionales de paz, pueden servir para el auxilio en catástrofes, pueden dar enormes servicios al país. El propio ejército argentino ha dicho que no están formados para ello, pero entonces reforcemos fuerzas como Gendarmería Nacional, traigamos prefectura naval
al puerto de Chalanas en Aguas Blancas, Bermejo, claro, que sería prefectura, quiere venir a Salta por otra parte, permitamos que la Policía de Seguridad Aeroportuaria no tenga un área reducida como es únicamente el Aeropuerto General Martín Miguel de Güemes, sino que pueda actuar en cualquier rincón de la provincia, y cada una de esas fuerzas, mediante una selección rigurosa, si aportase lo mejor de sus hombres, se podría formar una fuerza integrada por lo mejor de cada una de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, y que esa única fuerza sea la que actúe en la lucha contra el narcotráfico. Ahí sí veríamos cambios, ¿no? ¿Usted cree entonces que debería haber una fuerza especializada en narcotráfico? Exactamente. Y no, hace mucho tiempo lo digo eso. Claro, porque hoy Gendarmería tiene que cuidar las rutas y también la droga, y también los pasos ilegales. A Gendarmería en otro momento se la sacó de que custodie las fronteras nacionales para llevarlas como custodia o como refuerzo, como sustituto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Gendarmería ha sido creada el 28 de julio de 1938, como dice el eslogan de Gendarmería, es Centinela de la Patria, porque el objetivo central y el motivo de creación de la Gendarmería se debe a las custodias de las fronteras nacionales. Ese es el objetivo de la Gendarmería. Salta tiene una frontera seca de más de 700 kilómetros cuadrados, limítrofe con 3 países. ¿Cómo no va a tener Gendarmería uno de los principales acantonamientos en nuestra provincia y en la provincia de Jujuy? Claro. Sin que se saque un solo gendarme, sino que se aumente, ¿no? Claro. Y de ahí hay que mirar también el tema de la selección y el ingreso a esas fuerzas, ¿no? Y cómo se les paga. Claro. Esa es otra cuestión también. Bueno, está muy linda la charla, doctor. Tenemos que hacer una pausa. Con todo gusto. Y seguimos. Muy atrapante, por supuesto, hablar con alguien tan ducho en estos temas como es el doctor Abel Cornejo. Pausa un minutito y ya venimos con más Fuera de Rutina. ¿Tenés que sacar tu licencia de conducir o renovarla? Ahora podés hacerlo desde tu casa, con tu celular o computadora. Ingresá a municipalidadsalta.gov.ar y dirigite a Trámites y Servicios para luego seleccionar Licencias de Conducir. Ahí seguí el paso a paso para poder cargar tus documentos y listo. En menos de 24 horas recibirás la confirmación en tu correo electrónico. Ahorrás tiempo, dinero y cuidás el medio ambiente. Municipalidad de Salta, la ciudad que querés. Para debatir lo que nos importa con el estilo que se merece la alta política. Conduce Andrés Suriani, martes a las 20 por Somos Salta. Los mejores datos surgen de una charla a agenda abierta. Personalidades del mundo de la política, la música, el periodismo, la justicia y de distintos sectores sociales de Salta dialogan en una entrevista mano a mano con Daniel Gutiérrez. Agenda abierta, el programa donde se pregunta sin condiciones. Martes, 22 horas, por Somos. Nuevo WhatsApp de Aguas del Norte, 3875 83 83 87. ¿Anotaste? 3875 83 83 87. Para comunicarnos mejor, Aguas del Norte, la compañía de los salteños. Seguimos charlando con el doctor Abel Cornejo aquí en Fuera de Rutina. Hemos hablado mucho hasta ahora de su actuación y su visión sobre la justicia federal y los delitos federales también, tan presentes lamentablemente todos los días en Salta y en el norte argentino. Pero después de allí, doctor,
le tocó pasar a la justicia provincial. Así es. Que por ahí la gente no tiene la obligación de saber tampoco de las competencias de un juzgado y de otro. No. El salteño de a pie, como quien dice, pero es otra cosa, totalmente distinto. Totalmente distinta. Totalmente Y a la distinta. corte nada más ni nada menos. A la corte yo pasé siendo el primer juez que se lo designó con el proceso de postulación pública. A mí me tocan inaugurar, parece la cosa. Claro. Allá fuimos con eso, que eso es una buena medida, perfectible, por cierto, ¿no? Que eso, claro, que la gente pueda formular adhesiones e impugnaciones. Eso se lo implementa en el decreto 222 para los integrantes de la Corte de Justicia de la Nación y para los tribunales federales, y después a partir del año 2008 empezó a regir en Salta hasta la fecha. Claro. ¿Y en qué año llega como juez de corte? En el 2008. Justamente ahí. El 8 de agosto de 2008, para ser más preciso. Y se encontró con algo que, digamos, no digo que desconocía, pero que era un trabajo totalmente distinto. Lo que pasa es que, a ver, yo tuve 40 años en la justicia. Cuando uno entra a los 18 años a trabajar en la justicia, es como ir haciendo una especie de especialización todos los días, ¿no? Claro. He sido profesor universitario también, director de una carrera de posgrado, entonces eso ayuda. No es que uno va a ir a algo que es absolutamente desconocido. Por cierto, la Corte es mucho más tranquilo desde el punto de vista que no tiene ni el vértigo ni la adrenalina que ser juez federal de Salta, ¿no? Claro. La Corte es distinto porque la Corte es un tribunal de garantías constitucionales, tiene la virtud de que uno tiene que ya estudiar de otra forma mucho más el análisis o la interpretación constitucional de una causa, y ya ve todas las instancias, ve primera, claro, segunda, y esa es la tercera instancia. Claro. Eso tiene siempre un honor, ¿no? llegar ahí, y tengo un gran recuerdo de mi paso por la Corte. Me tocó ser director de la Escuela de la Magistratura, ser presidente del Consejo de la Magistratura, primero suplente y después titular, integrar el Tribunal Electoral de la provincia, el Tribunal de Superintendencia y el Notariado. Así que fue un paso en cuanto a acumulación de experiencia muy, muy interesante. Y además, a mí las distintas integraciones que me tocó siendo juez de la Corte, afortunadamente, a diferencia de otras épocas de la justicia, fue una Corte donde se podía expresar perfectamente las disidencias o el pensamiento que uno tuviese, tener las iniciativas que fuesen necesarias, pero había un buen clima de convivencia dentro de la Corte, de clima de respeto, ¿no? ¿Cuál recuerda como la causa más especial o más compleja que le tocó o que pasó por sus manos estando en la Corte de Justicia de Salta? En la Corte de Justicia pasaron varias causas complejas de distinta índole. Por ejemplo, eso me acuerdo como una anécdota, que en una de las elecciones provinciales se habían excusado los otros jueces y yo quedé como único juez titular ahí, ¿no? Y ahí era por sí en una categoría electoral que no llevaba candidato a gobernador, quien era candidato a intendente podía ir en la misma categoría que los candidatos a gobernadores. Y se hizo un planteo. El problema de la complejidad que eso tuvo es que eso entró un viernes a las 8 de la mañana y las elecciones eran el domingo. Entonces había que hacer una carrera contra el tiempo. Se integró en su mayoría con camaristas civiles. Estuvimos reunidos muchísimas horas ahí y por suerte hubo un resultado positivo y un fallo que fue acatado, ¿no? ¿Estamos hablando de elecciones con voto electrónico? Elecciones con voto electrónico, claro, exactamente. Son de las cosas, ahí aparecen varios temas, ¿no? Pero felizmente se puede resolver eso.
Claro, presentaciones contrarreloj. Claro, presentaciones contrarreloj y se puede quedar una elección. Claro, exacto. Entonces, ¿Cómo se hace en ese sentido? Contarlo. Bueno, ahí está un tema. A propósito, traje ese ejemplo sin saber que me lo iba a preguntar, pero se me vino rápidamente a la cabeza, porque ahí está un gran tema de los tribunales colegiados, ¿no? No es solamente el respeto que tiene que existir, que es fundamental, por supuesto, se da por sentado, sino también tener la responsabilidad de resolver rápido. Y ese ejemplo lo traigo porque una de las grandes críticas que hay sobre la justicia es el tema de la celeridad. Eso. Yo insisto que eso se va a mejorar el día que todos los tribunales de justicia, sin excepción, tengan un plazo para resolver. Entonces ahí la gente va a tener una noción de proximidad distinta que la que tiene ahora. Porque a medida que más distancia hay entre el hecho que se ha llevado a la justicia y la resolución final de la justicia, es lo que hace que la gente tenga más o menos credibilidad y que la justicia tenga más o menos prestigio también, ¿no? Claro. Son las dos cosas. Son temas que aparecen cada tanto, pero no como deberían aparecer. ¿En qué sentido? Digo yo que deberían aparecer, que haya voluntad de cambio. Claro. Y cuando habla de los plazos de qué? Los plazos, a nosotros nos enseñan en la facultad que los plazos son ordenatorio o perentorio. Ordenatorio significa que vamos a resolver en las calendas griegas, ¿no? Claro. Así la gente no se confunde con tecnicismo. Y perentorio es que hay que resolver dentro de lo que se llama plazo razonable. Y plazo razonable se ha establecido que ninguna causa debería durar más de 2 años, particularmente las causas penales. Claro. Pero hay quienes dicen únicamente las causas penales. Yo digo que se debería aspirar a que todos los expedientes, porque otra cosa que ahora que se discute tanto, que tenemos, los argentinos no somos particulares, tenemos 45 millones de economistas, ¿no? Sí. Tenemos un presidente economista, entonces 45 millones de economistas. Una cosa que no se tiene en cuenta, que me llama la atención ahora que se habla de hacer una reforma integral del Estado y todo ese tipo de cosas, los expedientes judiciales, mientras más tardan, los expedientes cuestan, y está medido cuánto es el costo de un expediente judicial. Claro. Entonces eso también contribuye a la economía, ¿no? Y claro. Y a la seguridad jurídica. Nosotros queremos que haya inversión en el país. Bueno, si hay inversión en el país, lo primero que hay que dar es seguridad jurídica. Exacto. Ahora, para que sea la justicia tenga una respuesta más rápida o pueda actuar con más celeridad, ¿eso depende de los jueces o depende de los que hacen las leyes que los jueces después aplican? Depende de los dos. No hay que echarle siempre la culpa a las leyes, porque nos pasamos reformando leyes que después no se aplican, ¿no? Los países anglosajones que tienen el sistema de common law, que se llama, que es el que se rige por precedentes jurisprudenciales, son mucho más rápidos porque no reforman tanto la ley. No es cierto eso que no tienen códigos. Sí tienen códigos. Inglaterra, por ejemplo, en materia penal se sigue rigiendo por la ordenanza de Ricardo III, que tiene 3 siglos. Claro. Lo que pasa es que esos precedentes cada tanto van cambiando, van evolucionando conforme a las evoluciones sociales, y bueno, entonces tiene una justicia no solamente mucho más rápida, sino que al ser más rápida es más cercana a los intereses de la gente también. Claro. Después de la Corte le toca ser Procurador General de la provincia. Que también está dentro de lo que es el Ministerio Público, digamos, pero la gente piensa que están dentro de la justicia, pero también es otra función. Lo que pasa muy es que distinta. Salta y la Nación son los únicos que tienen un Ministerio Público extrapoder, ¿no? Es como otro poder. Claro. Si bien no se concibe que el Ministerio Público no vaya a actuar en otro lugar que no sea ante el Poder Judicial, pero es un órgano extrapoder. Exacto. Tiene un colegio de gobierno que no depende de la Corte, sino que es autónomo. Claro. Tiene esas características, al igual que la Nación. Sí, en Salta tiene los mismos concursos para ingresar. El Consejo de la Magistratura de Salta es para el Poder Judicial, el Ministerio Público, lo cual está muy bien que así sea. En la Nación no.
En la Nación, el Consejo de la Magistratura es solo para los jueces, los fiscales tienen su órgano de selección y los defensores tienen su órgano de selección, ¿no? Eso está separado. Pero bueno, la Procuración General es un lugar clave y a la vez un lugar muy difícil, sin duda. Porque, digamos, enfoca la justicia de otro lado. Sí, él que tiene que llevar adelante el jefe administrativo de los fiscales y además el que marca la política criminal de la provincia, de alguna manera. ¿Y le pareció buena la experiencia? Me pareció buena la experiencia. A mi modo de ver, lo que falta en el acusatorio de Salta, al igual que en el acusatorio nacional, es un mayor control judicial en algunas cosas, ¿no? Pero todo eso es perfectible, pero por supuesto que ha sido una experiencia muy provechosa y bueno, desde luego con una enorme responsabilidad institucional. Y pasar después al Ministerio de Seguridad, digamos ya por primera vez en el Poder Ejecutivo. En el Ministerio de Seguridad, a mí en lo personal fue una experiencia, yo diría, fascinante, porque aquellos que hemos estado tantos años en la justicia penal, siempre de alguna manera queremos hacer reformas en materia de seguridad. Claro. Ahí se instauró el Plan de Seguridad y Justicia 21-23, ampliamos todo lo que fue videovigilancia que ya venía, y eso es bueno porque entonces son políticas de Estado que se continúa. Iniciamos la creación de la policía, no de la policía, sino de la división aerotransportada. Por primera vez la policía de la provincia tuvo una división de género. Modernizamos los planes de estudio en los institutos policiales también. Y bueno, y quedaron miles de cosas para hacer porque es como que no tiene techo el tema de la seguridad, ¿no? Y además, yo hasta mi último aliento siempre tengo vocación por aprender, ¿no? Yo recorrí exactamente 76.723 kilómetros como ministro de Seguridad. He visitado menos Tolar Grande porque desgraciadamente en ese momento el intendente estaba enfermo y yo, si no estaba el intendente, no podía ir. Los 59 municipios restantes fui algunos muchísimas veces, como en el caso de Orán y de Tartagal, por ejemplo, o Rosario de la Frontera o Metán. Y bueno, he recorrido sin excepción todos y cada uno de los barrios de la ciudad de Salta, más el área metropolitana que Salta ya la tiene, y eso para mí fue una experiencia infinita por el contacto con la gente. Uno aprende de la gente muchísimo más de lo que cree. Claro. No estoy compitiendo electoralmente, no es año electoral, claro. O sea que no hay ninguna vocación demagógica en esto, ¿no? Creo que parte del ejercicio de la función, por lo menos el 50%, implica tener un contacto directo con la gente. Es el termómetro de la gestión, ¿no? Y ahí uno se da cuenta porque en el contacto con la gente es sin anestesia el tema, ¿no? Exacto. Hubo encuentros, si se quiere, agradables todos y de un gran respeto también, algunos muchos más difíciles que otros por la situación que se encontraba la seguridad de algunos barrios. Villa Juanita, por ejemplo, nosotros llevamos ahí parte de la brigada de investigaciones. Había zonas donde no podía entrar la policía, un colegio que había sido absolutamente vandalizado, que a los profesores incluso se les hacía como signo de degüello a partir de las 11 de la noche, donde todos los dealers habían copado prácticamente la zona, y tuve la satisfacción de ese edificio, en su momento por una gestión de la ingeniera Adriana Pérez, que es la presidenta de la Fundación Padre Martí Arena, facilitarnos ese espacio, que recuperemos ese lugar, que la policía pueda volver a entrar y que la gente se sienta un poco más tranquila. Un poco más, digo, ¿no? Claro. Porque es muy soberbio decir que la gente está tranquila cuando hay crisis de seguridad. Entonces, bueno, son las cosas que se van aprendiendo al andar. Muy bien. Vamos a ir a la última pausa que tenemos aquí en nuestro programa. A la vuelta tenemos para hablar un poquito más con el doctor Abel Cornejo de acá hasta el final. Quiero preguntarle de Güemes, es un eximio historiador también sobre la vida del general, así que a la vuelta hablamos de eso y mucho más hasta el final.
sacar tu licencia de conducir o renovarla? Ahora podés hacerlo desde tu casa, con tu celular o computadora. Ingresá a municipalidadsalta.gov.ar y dirigite a Trámites y Servicios para luego seleccionar Licencias de conducir. Ahí seguí el paso a paso para poder cargar tus documentos y listo. En menos de 24 horas recibirás la confirmación en tu correo electrónico. Ahorrás tiempo, dinero y cuidás el medio ambiente. Municipalidad de Salta, la ciudad que querés. Nuevo WhatsApp de Aguas del Norte, 3875 83 83 87. ¿Anotaste? 3875 83 83 87. Para comunicarnos mejor, Aguas del Norte, la compañía de los salteños. Unos y otros, el magazine que a mitad de semana hace un repaso por los temas del momento y sus protagonistas. Unos y otros, con la conducción de Silvia Ruiz, miércoles a las 22, por Somos. Muy bien, estamos de vuelta en Fuera de Rutina para seguir con el doctor Abel Cornejo, de acá hasta el final. Nos quedan algunos minutos más, pero quería preguntarle, doctor, sobre el general Güemes. Usted tiene libros escritos y demás, de un prócer que parece que en los últimos años recién el país le ha dado el lugar que se merece, ¿no? Afortunadamente, porque Güemes, yo no me canso de decirlo eso, es el padre de la identidad nacional argentina. ¿Por qué? No por una cuestión de simplemente de admiración ni nada de todas esas cosas, ¿no? Es un personaje muy difícil de encontrar a escala mundial, Güemes. En 36 años que tiene la edad que cuando lo matan, que sea otra cuestión, ¿no? Dicen la muerte de Güemes y alguna vez habrá que hablar del asesinato. Del asesinato, de Güemes, ¿no? Claro, en realidad. Bueno, Güemes toma una decisión que es clave, que es la que siempre hay que acordarse. Después de la batalla de Puesto Grande del Marqués, que él se separa de lo que llamaba el Ejército Auxiliar del Perú, que después los historiadores lo bautizan como Ejército del Norte, él va a Jujuy, toma las armas del regimiento de Jujuy, todo se conoce como la Gran Desobediencia, ¿no? Por eso en Buenos Aires lo empiezan a mirar con aprensión, decían que era el Artigas del Norte. Es electo gobernador de Salta y ese mismo año funda, el 13 de septiembre de 1815, la División Infernal de Gauchos de Línea, que son popularmente conocidos como los Infernales, que era como la tropa de élite de Güemes. Dicho por los historiadores españoles que no son muy benevolentes con los próceres argentinos, salvo con Güemes, ¿no? A Güemes lo pintan no como una persona terca, sino como una persona indómita. A Güemes le ofrecen ser marqués de España, es uno de los títulos nobiliarios más importantes del Reino de España al día de hoy. Le ofrecen dinero, que sus hijos se eduquen en el Colegio de Nobles de Madrid. No solamente honores, dinero, poder, y Güemes tiene un objetivo clarísimo. Él es el que mantiene en su momento, cuando era muy pequeñita la llama de la Revolución de Mayo, que estaba a punto de extinguirse, se habían iniciado negociaciones con el Reino de España y con Gran Bretaña para que se designase un noble europeo. Incluso el propio Belgrano plantea una monarquía del Inca. Bueno, Güemes es el artífice del Congreso de Tucumán y él quería una organización confederal del país, es decir, que él siempre apostó a que
como dice esa parte suprimida, desgraciadamente, del himno nacional argentino, que se forme a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, ¿no? Eso es lo que hace que Güemes sea este líder distinto, con otra particularidad, que él es un líder político y después un líder militar. La guerra gaucha era imposible sin una visión geopolítica, que es la que tenía Martín Miguel de Güemes. ¿Está al nivel de San Martín y Belgrano, Güemes? Bueno, San Martín es el mentor de Güemes, es el que lo va a reinsertar a Güemes, y por supuesto que está, porque el propio San Martín pensaba, si no hubiese sido que él hace una evaluación de fuerza, porque es uno de los más grandes estrategas de la historia, el general San Martín. Claro. Entonces, en la entrevista de Guayaquil, él, con esa práctica propia de los grandes hombres y con un alma grande, él hace una evaluación de fuerza. Quien más fuerza tenía era Simón Bolívar. Y el propio Bolívar decía que América era chica para dos grandes como él, ¿no? Claro. San Martín nunca hubiese dicho eso, ¿no? Exacto. Pero Bolívar dice eso. San Martín entiende eso y se retira. Si eso no hubiese pasado, hablando en ucronías, que es la contrahistoria, ¿no? Es la historia posible vista de otra manera, como sucedió en los hechos, ¿no? Si San Martín no se retiraba de Guayaquil y no lo hubiesen matado a Güemes, que hubiese sido el flanco derecho del ejército de los Andes, probablemente hubiese sido otra historia. Pero Güemes merece ser uno de los padres fundadores de la patria, justamente por eso, porque es, como dicen los propios españoles, es un antemural imposible de sortear. Y la grandeza militar de Güemes se ve porque quienes vienen a combatir a América habían sido los vencedores de Napoleón Bonaparte, claro, contra un grupo humilde de gauchos como eran los gauchos de Güemes. Pero ¿qué pasaba? Cuando un pueblo lucha por una causa que enaltece sus espíritus, como es la causa de la libertad, no hay ningún ejército que pueda vencerlo, ¿no? Eso es la guerra gaucha. Claro. Bueno, nos quedan algunas preguntas pendientes, pero, doctor, tenemos que, antes del final, ir por las 5 preguntas al hueso. A ver. No le va a esquivar a ninguna, ¿no? Ninguna. Bien. Presentación y vamos con las 5. Muy bien, pregunta número 1 al hueso para el doctor Abel Cornejo. Estuvo en el Poder Judicial y en el Ejecutivo. ¿Le falta la experiencia en el Poder Legislativo? Puede que sí, puede que no. No es, tendremos que volver a evaluarlo eso. Hoy diría que no. No está de... Hoy no es una cuestión prioritaria. Claro. Sí, mientras yo pueda dar lo mejor de mí y poder ayudar en algo, pero yo siempre recalco que quiero que haya una nueva generación en política, ¿no? Bien, bueno. Pregunta número 2, ya no es juez, pero seguramente tendrá una opinión. Algo que se pregunta mucho y se habló mucho en algún momento, ahora ya no tanto quizá. ¿Los jueces deberían pagar impuestos a las ganancias? Por supuesto que sí. Sí. Sí, claro que sí. ¿Y por qué nunca se llevó adelante? Por cuestiones corporativas. Aparte, es tan sencillo como esto, porque eso dicen eso y inmediatamente se tiran para atrás. ¿Sabe cómo pagan impuestos a la ganancia los jueces sin que sea traumático, ni que se haga juicio, ni nada? ¿Cómo? Que se haga un aumento equivalente a lo que tienen que pagar por ganancia, porque entonces no se produciría la confiscación y la intangibilidad quedaría afectada, que son viejos fallos de la Corte Suprema, claro, y entonces de ahí para adelante siguen pagando normalmente como todos los ciudadanos. No tiene que haber excepciones en una república. ¿Y cree que algunos jueces por ahí lo tienen como un tema tabú a esto? Siempre hay intereses corporativos, entonces claro, los intereses corporativos no le hacen bien al sistema democrático en lo más mínimo, ¿no? Bien, muy bien. Pregunta número 3 al hueso para el doctor Abel Cornejo. ¿Se debe despenalizar en Argentina el consumo de drogas? Sí, lo que pasa es que hay que analizar que no todas las drogas son lo mismo.
Entonces, hay que sacar el tema de la hipocresía en la Argentina. ¿A dónde hay que ir? Hacia las mafias del narcotráfico y tratar como un tema de salud pública lo que son las adicciones. Para eso hay que apostar a una política sanitaria donde haya centro de rehabilitación y apostar a una palabra que parece que, no sé por qué, es como que pierde vigencia cada tanto, que hay que ponerla siempre con mayúscula, se llama educación. La educación da posibilidad de elegir, da posibilidad de ser soberanos como persona, y el conocimiento es la única arma que a una persona le da posibilidad de tener futuro. Ahora, si se despenaliza el consumo, no es como dar una cierta promoción a que por algo que no está prohibido, digamos, que se promocione como... Eso es tener miedo a la libertad, porque eso depende de cada persona. Claro. Entonces, ahí esos guardianes y esos ojos que miran así, hacen que se formen esos negocios espurios que son los de la mafia de la droga, y entonces no vamos a terminar nunca con ese problema. De hecho, en el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se despenalizó el consumo. Lo que pasa es que una cosa son las pequeñas cantidades y el consumo personal, que forma parte de la soberanía de cada individuo, y otras cosas son las mafias de la droga. A mí me da la sensación que se combate el consumo, entre comillas, y no las mafias. O sea, despenalizar podría ser... Tenemos que meternos con las mafias. Claro. Ese es el gran desafío, y para eso tiene que haber una decisión política fuerte, decidida y continua en el tiempo. Claro, y de alguna manera agrupada con otras decisiones, como lo que usted mencionaba de esta fuerza especial, educación, formación y posibilidad de elegir. Y el tratamiento. Y posibilidad de elegir, exactamente. Y además no ser tan hipócrita. Entonces también nos metamos con el tema del alcohol, que hace estrago en materia de educación, de educación vial, y todas las cosas que hacen que una persona pueda decidir en libertad. Claro, y el alcohol está legalizado. Y el tabaco también. Por ejemplo. Bien, bueno. Volvemos con la cuarta pregunta del hueso del doctor, al tema Güemes. Y esto es algo que se habla mucho en el rum rum, como quien dice. ¿Son ciertos esos rumores que hablan de la historia de que el día que hieren a Güemes estaba con una mujer que no era Carmen Puig, digamos, con una amante? Eso, además de formar parte de la ignorancia, eso está bien para culebrones mexicanos, para Televisa, digamos, claro, ¿no? Para quienes lo han denostado a Güemes durante 90 años, le viene muy bien decir que Güemes estaba con un amante. Güemes tuvo amante, ¿cómo no? Es parte de la hipocresía de la historia argentina. Ahora, hay que ver cuáles son los relatos españoles de la quinta invasión realista a Salta, ¿no? Y cuál es el rol que tiene un señor que se llamaba Mariano Benítez, a quien Güemes le perdona la vida, y después de perdonarle la vida fue al campamento de Olañeta en la quebrada de Humahuaca, que es lo que permite que el barbarucho Valdés entre por el camino del despoblado y entregue todos los lugares donde no eran vigilados por los gauchos de Güemes que esperaban para otro lado, para tenderle esa trampa. Hay otra versión que nunca se dijo, que lo que se pensaba hacer es secuestrar a Macacha Güemes, que eran otro de los objetivos militares realistas, ¿no? Entonces, la historia más conveniente es ponerlo a Güemes en una aventura romántica y no en un héroe que se inmoló por la libertad de la Argentina. Y hay historiadores, que no son los salteños seguramente, pero que abonan esta teoría también como parte de estos 90 años que usted mencionaba. No solo los españoles, digo, yo pregunto, sino también... en una ciudad que tenía 19.000 habitantes, por lo menos tendría que reconocer el nombre del amante. Porque Güemes tuvo un amante anterior que fue Juan Inguanzo, sí, por lo cual Belgrano lo va a penitenciar. Y por eso no está en la batalla de Salta. Por eso no está en la batalla de Salta. Hasta hay un romance extraordinario escrito por Julio César Lusato. Entonces no se conoce el nombre de esa mujer. Es absurdo el tema ese, ¿no? Salta en un pueblo en ese momento. Sí, pero aparte hay que acordarse otra cosa ahí, ¿no? En esa emboscada que le tienden a Güemes y que él resulta herido, primero nunca se quiso establecer desde qué casa fue herido Güemes, ¿no? Ese es un tema para la investigación, que es uno de los temas tabúes que hay en Salta, ¿no? O sea que hay quienes dicen que cuando Güemes ya va a pasar el retén realista ya estaba herido, ¿no?
Entonces, algunos dicen que eso, pues no estamos contestando pregunta al hueso, que ese tiro salió desde lo que es la famosa casa de Leguía Moneta, que fue restaurada. Sí. ¿Por qué? Porque eran uno de los adversarios o enemigos mortales que tenía Güemes. Recordemos que Güemes ya había tenido 2 tentativas de homicidio previa a ese 7 de junio fatídico, ¿no? Así que ese es un tema muy interesante para seguirlo tratando y profundizando. Muy bien, bueno. Y la última pregunta al hueso para el doctor Abel Cornejo. Ahora sí lo traigo un poquito de actualidad. ¿Cuál es su opinión de estos primeros meses del gobierno de Milei a nivel nacional? Bueno, esa para mí no es una pregunta de huesos, yo diría que es una pregunta de razonamiento. Yo creo que hay una cosa, bien contestado al hueso eso. Como yo tengo una forma de pensar absolutamente diferente a lo que es el neolibertarianismo o al liberalismo libertario o al neoliberalismo, yo creo profundamente en el desarrollismo, es decir, que haya iniciativa privada, que haya producción e industria nacional, pero que a su vez el Estado cumpla la función que debe cumplir. Evidentemente yo estoy en las antípodas ideológicas a eso. ¿Qué digo también? Que el presidente debería ser más tolerante con esas ideas y entonces, así como él tiene la suya, que se puede establecer un diálogo desde la diversidad o desde la opinión diferente, porque eso es lo que debió haber ocurrido el 25 de mayo. Claro, ahí está. Bueno, doctor... No ser un acto, sino ser un pacto. Un pacto. Se nos perdió la P. Claro, ahí está. Bueno, antes del final, sé que ya estamos sobre la hora, pero los amigos de Llama Ahumados nos han mandado, como cada lunes, los regalitos que en este caso son para el doctor Abel Cornejo. Tenemos, ¿le gusta los picantes o no? Sí, como no, bueno. Mucho. ¿Y es cocinero? No, pero bueno, igual soy comedor. Está bien, perfecto. Miracielo ahumado, salsa picante. Muchísimas ahí está. gracias. Y limoneta brava de los amigos de Llama Ahumados. Muy la bien. verdad que productos espectaculares. Ahí está la Espectacular. bolsita. Gracias a los amigos de Llama Ahumados, como siempre, que nos acompañan aquí en Fuera de Rutina. Gracias, doctor, por haber venido. Ha sido un gusto charlar con igualmente. usted. Muy bien, nosotros nos encontramos la semana que viene con mucho más. Gracias por acompañarnos. Chao.